que hoy día estarán en este panel de discusión, donde podrán exponer brevemente sus posiciones y para luego de ello dar inicio a un espacio de preguntas. Dada la magnitud y la importancia y el interés que ha despertado este seminario, hemos establecido que las exposiciones son de breve tiempo, 8 minutos cada uno, para después dar paso a las preguntas de los asistentes. Dicho lo anterior, entonces, solo a modo de una muy breve introducción, es evidente que en medio de este proceso que se ha denominado la cuarta revolución industrial, el mundo avanza en la digitalización de procesos, de muchos procesos, orientados, por un lado, a disminuir costos y también a eficientar estos procesos. En este marco es muy relevante entonces destacar y constatar la evolución del comercio digital en Chile, su impacto en el desarrollo de la industria de medios de pago. Chile tuvo durante muchos años un modelo asociado principalmente a tres partes, donde la banca, a través de Transbank, tuvo prácticamente, digámoslo así, una especie de monopolio en la industria de medios de pago. Recientemente, el día 29 de junio del año 2020, la Comisión Europea, que analiza los efectos de la regulación 2015-751 referida a la tasa de intercambio a ser cobradas por los operadores de tarjetas de pago, estableció o concluyó que en general se han cumplido los principales objetivos que tuvo en vista el legislador europeo al momento de establecer esta regulación. La reducción de las tasas de intercambio tuvo como impacto que los proveedores cobren menos comisiones en los pagos realizados con tarjetas. A su vez produjo que mejoren servicios ofrecidos a los consumidores o bien que los precios de los bienes bajen. Por otra parte, la integración del mercado de la Unión Europea mejoró gracias al aumento de las actividades de adquisición transfronterizas, a pesar de que su aceptación siga siendo bastante limitada. Lo anterior, evidentemente, esto se debe a la regulación que, si bien aún todos sus efectos debido a la corta vigencia solo del año 2015, es importante tenerlos en consideración. Ello se traduce en que muchos contratos de servicios de pago que son a largo plazo aún no se renuevan. Obviamente, y como sabemos, los contratos incorporan las leyes vigentes al momento de su perfeccionamiento. Hasta el año 2020, el mercado chileno de medios de pago, como decía, las marcas de tarjetas abiertas internacionales solo habían vendido licencias de su franquicia en paquetes que incluían la licencia de emisor y adquirente. En todos estos casos, el banco emisor mandataba a Transbank para que actuase en su representación en el uso de licencia de adquirente. Esto configuró durante más de 15 años un modelo único a nivel mundial, según el cual los bancos actuaban en forma conjunta a través de Transbank para vender servicios de pago a los comercios y además, al juntar las licencias de emisor y adquirente en un esquema reducido, en definitiva, a tres partes. A partir del ingreso pleno al esquema de cuatro partes, se ha iniciado un proceso que sin duda busca el término de la actuación conjunta de la banca efectuada a través de Transbank y una mayor apertura en el especialmente debido a la separación del rol de emisor y del rol de adquirente. Por otro lado, en el contexto, además, este contexto está marcado además por el fallo caratulado Consulta de Farmacias Cruz Verde sobre el Merchant Discount de Transbank Sociedad Anónima, donde el máximo tribunal pone de manifiesto la necesidad de regular esta materia. Todo esto quedó reflejado en el considerando número 28, que cito, cuando dice así, entonces es dar a concluir que el Merchant Discount aplicado en nuestro país para operaciones con tarjetas de crédito es 2,5 veces mayor al de Australia y Reino Unido, mientras que para transacciones con tarjetas de débito supera 1,2 veces al de Australia y es más del doble al del Reino Unido. En base a estos antecedentes, en julio del presente año, el Ministerio de Hacienda anunció un proyecto de ley, sin embargo, a esta fecha aún no se materializa, no se traduce en un proyecto concreto que haya ingresado al Parlamento. Por ello, con un grupo de senadores y senadoras, ingresamos recientemente un proyecto de ley que busca establecer una regulación a las tasas de intercambio. Ciertamente, y aquí lo digo con mucha propiedad, la limitación que tenemos los parlamentarios para presentar proyectos nos impide, por ejemplo, asignarle a algún tipo de autoridad que va a ser la que, o que debe ser la que establezca dicha situación, toda vez que la asignación de funciones a un órgano del Estado es resorte exclusivo, según la Constitución política del Poder Ejecutivo. En esas condiciones, entonces, nuestro proyecto de ley lo que busca es motivar una discusión, es iniciar una discusión en esta materia, es perfectamente perfectible,
toda vez que la idea, justamente, como insisto, es crear un espacio de discusión a nivel parlamentario que en el corto plazo pueda traducirse en una regulación que tenga un equilibrio, que por un lado disminuya los costos de transacción, que por otro lado aumente la competencia y que finalmente también cree mejores condiciones para los consumidores. Dicho lo anterior, entonces, se inicia este seminario. Lo hemos invitado a ustedes para que ustedes, que son los expertos y expertas, puedan ilustrarnos en esta materia y dar inicio a la discusión de este proyecto de ley que probablemente después todos ustedes sean invitados a la comisión donde lo discutiremos. Le damos nuevamente la bienvenida a todos y todas. José Miguel, tú me corriges. ¿Quién abre el seminario? Va Rodrigo. Muy Rodrigo bien, Silva. muy bien. Don Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, muchas gracias por participar. Tiene usted la palabra. Gracias, senador. En primer lugar, agradecerle la invitación a participar y agradecerle también en general porque siempre está empujando temas muy importantes para el país, la seguridad en general, la ciberseguridad, la protección de datos, siempre con miradas de presente y futuro. Y obviamente este tema de los medios de pago digitales van en esa misma línea. Y cómo no recordar también su participación tan activa en ese acuerdo tan importante de noviembre del año pasado, político y de paz que se efectuó en el Senado. Por parte nuestra, para todos, tengo un par de puntos que quiero comentar. En primer lugar, quiero hacer una reflexión respecto de la importancia que tiene para un país en un desarrollo inclusivo, en un crecimiento inclusivo y finalmente en un impacto social y económico relevante y con cobertura, un sistema financiero que tenga actores diferentes. Un sistema financiero donde existan bancos, donde existan instituciones financieras no bancarias, como por ejemplo las cooperativas que tengo el honor de representar, que existan actores financieros como cajas de compensación, como empresas de crédito automotriz, compañías de seguro, fintech, por nombrar algunas. Creo que ese paraguas de alta competencia es fundamental para lograr ese desarrollo. Y en particular, se salió la presentación aparentemente, en particular comentarles de que Copeuch evidentemente lleva 53 años, 53 años en esa lógica de generar impacto social haciendo inclusión financiera. Y tenemos 870.000 socios, 450.000 clientes y hay un número que les quiero compartir respecto del impacto social que genera la cooperativa, que son en torno a los 800.000 millones el año pasado, de acuerdo a un balance social que nosotros efectuamos. Y en particular en los medios de pago, comentarles que en los últimos años hemos estado creciendo significativamente y ya estamos en torno a los 500.000 medios de pago en Copeuch. En segundo lugar, quería hacer un punto de relevancia respecto de la importancia Rodrigo, necesaria. perdón que interrumpa. Para reponer la presentación, tienes que hacerla tú desde tu computadora. Está el sistema, así que... ¿Cómo la pago? The recording has stopped. This meeting is being recorded. Estamos ahí haciendo una que no me los descuenten de los 8, senador. No se preocupe, quédese tranquilo, pero... Gracias. Queremos contar con su presentación, que seguro va a ser muy ilustrativa para todos. Así que claro. Ya tenemos más de 200 personas, más de 205 personas que están conectadas en este minuto y además transmitiéndose por TV Senado. Así que estoy yo rellenando para efecto de que usted pueda instalar su presentación. Así que apúrese porque se me empieza a acabar ya la capacidad de relleno. No obstante que en el Senado ya estamos acostumbrados a eso. Pero se agradece. Aquí estamos tratando de poner la presentación, pero voy a seguir conversando. Ahí estamos. Listo. De nuevo. Ok. Entonces, bueno, ahí yo le estaba comentando que nuestro rol como Copeuch en estos 53 años ha sido bien relevante, pero en la pantalla ustedes ven cómo ha sido el crecimiento de los medios de pago en particular. Segundo tema que yo quería relevar es, obviamente, que entendamos todos, ¿cierto?, en el país, las autoridades, los participantes del mercado, de la importancia que tiene para el país el desarrollo de los medios de pago.
y esto evidentemente que tiene un efecto muy favorable en la economía, en la reactivación, en la seguridad, en diversos factores, pero esto es muy bueno para los comercios, que obviamente crecerían, por ejemplo, a través del e-commerce o de un simple link. Los pagos electrónicos producen un aumento en las ventas significativo, eso está bastante probado. Los medios de pago también generan menores necesidades de capital de trabajo, por nombrar algunos de los beneficios para los comercios. Los consumidores, evidentemente que también se ven muy favorecidos al tener acceso a compras de bienes de consumo inmediato y durables, comodidades en el uso, en las plataformas tanto nacionales como internacionales, y por cierto, mayor seguridad por no utilizar el efectivo. Y un tema tan obviamente de contexto, el Estado, evidentemente que también tiene un impacto muy positivo con un avance en los sistemas de pago chilenos, porque el manejo del dinero tiene un costo tremendo para el Estado, y además vimos hoy día la importancia, por ejemplo, en el tema de cómo poder entregarle el 10% de sus fondos previsionales a las personas con los medios de pago, el gran rol que jugamos, hay varios actores con nuestros propios medios de pago. Y lo otro que yo quería relevar en nuestra visión, digamos, es que el tema de los medios de pago, así como yo dije, el tema industria en un principio, es muy importante para la inclusión financiera. Hoy día hay una brecha. Hoy día todos tenemos en la cabeza la cantidad de tarjetavientes que hay, pero yo lo quiero mirar desde otra perspectiva. Hay un 30% de personas que todavía no tienen medios de pago o un sistema de pago, ya sea electrónico, que pueda pagar electrónico, que sea digital o físico. Y hay un 62% de personas que no tienen acceso a una tarjeta de crédito. Entonces hay muchos aspectos por los cuales hay que avanzar. Entonces en este desafío de educación financiera también importante considerar la realidad del país, considerar que hay que hacer mucha educación financiera, considerar que no todo el país tiene la conectividad que se requiere, y en fin, y por lo tanto, en ese sentido hay que seguir evolucionando para poder desarrollar esta inclusión financiera. La mayor cobertura en segmentos no incluidos y pequeños comercios a través del uso de la tecnología debe permitir acceder de manera más eficiente a muchas más alternativas para los consumidores en Chile. El valor de la data y su estrecha relación con leyes que han sacado últimamente, como la portabilidad financiera y proyectos de ley de datos personales, de deuda consolidada, permitirán finalmente un mayor empoderamiento de los consumidores, para que ellos con sus propios datos puedan obtener más y mejores servicios financieros. Por último, también quería comentarles que han existido avances. Existe una oportunidad de acelerar la evolución desde la realidad local que nos permita que haya un sistema de pago muchísimo más inclusivo. Y en ese sentido, el modelo de 4 partes que está imperando hoy día en el sistema tiene que tener, en opinión nuestra, 4 pilares fundamentales para una transformación efectiva. Construir un ecosistema que permita habilitar nuevos jugadores, sobre todo en el mundo de la adquirencia, incrementar el número de comercios que acepten las tarjetas, incrementar un número de emisores para permitir llegar a un número mayor de potenciales tarjetavientes, y obviamente ampliar la oferta de valor y de servicio de los emisores, los adquirentes, incluso el propio gobierno. Este modelo, en opinión nuestra, permite balancear correctamente un mercado que tiene 2 lados, donde los usuarios se benefician cuando existe gran cantidad de comercios que aceptan las tarjetas que tienen, y los comercios pueden vender a más consumidores que tienen la tarjeta que ellos aceptan. Finalmente, también quisiera relevar la importancia de que las tarifas sean claras, deben ser proporcionales al valor del servicio prestado, y los factores de riesgo asociados deben ser también finalmente asequibles para todas las empresas de todos los tamaños. Y dada la complejidad de este ecosistema, siempre vamos a tener desafíos en materia de tarifas, pero estas se deben ir adaptando para optimizar la exposición al riesgo y fomentar la inclusión financiera. El intercambio en este sentido es un pilar para que los emisores inviertan en seguridad de las transacciones, la cual es vital para producir, por ejemplo, una reducción de los fraudes y una mayor presencia en el comercio. Finalmente, quería comentar que nosotros como Copeuch vamos a seguir colaborando, estamos trabajando en conjunto con los demás actores
estamos trabajando con la fintech, estamos trabajando con actores que realmente nos permiten desarrollar mayor inclusión financiera, porque lo que queremos a través de los medios de pago es contribuir a que estos sean finalmente una herramienta que entregue mejores condiciones a las personas y que permita el desarrollo de los emprendedores y las pequeñas empresas en Chile. Y me gustaría volver al punto de la importancia de que haya nuevos actores, que haya una regulación que lo permita, pero que se adapte a los servicios que prestan. ¿Ah? Es muy importante que haya regulación. Yo creo que eso da confianza para los clientes, para los consumidores y para el sistema. Y bueno, como punto final, decirte que estamos en un proceso de evolución en este modelo de 4 partes, donde finalmente todos tenemos que ir desarrollando de acuerdo a nuestros objetivos, que son evidentemente los nuestros, de las cooperativas, y en particular de Copeuch, hacer inclusión financiera. Muchas gracias, senador, muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, una interesante presentación. Sin mayor demora, vamos a pasar a nuestro segundo expositor, a quien, por cierto, le damos la bienvenida, le agradecemos su compromiso en estas materias. Es don Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile, quien se va a referir a las tasas de intercambio y su rol en la digitalización del efectivo. Para efectos prácticos, nos han comunicado internamente alguna gente que sería mejor que la presentación se pusiera en términos de pantalla completa, porque hay gente que no alcanzaba un poco a ver los datos. Y al final vamos a preguntarle a cada expositor o expositora si está disponible para dejar su presentación y ponerla a disposición de las más de 235 personas que nos están mirando hoy día. Sin más, entonces, don Ángel Sierra, tiene usted la palabra. Senador, muchas gracias y a todos buenos días. Gracias por crear estos espacios para debatir ideas y puntos de vista en la antesala me atrevería a decir que pudiera ser la política pública más importante para la inclusión financiera del país, que son las tasas de intercambio. Bueno, mi nombre es Ángel Sierra, represento a la Asociación FinTech de Chile, una instancia que tiene por objetivo democratizar los servicios financieros con el uso de la tecnología. Y esto lo hemos venido construyendo con 4 pilares de trabajo, los cuales son el talento, el capital, la demanda y la regulación, que es lo que hoy nos convoca. Así que con esto en mente, solamente contarles que tenemos un ecosistema vibrante que va creciendo año a año. De hecho, cuando partimos la asociación, visualizábamos únicamente 75 empresas fintech, y a 2021, o sea, a la vuelta de unos pocos meses, vamos a ver cómo esto crece a 250 empresas y quizás vayan a ser muchas más, porque entonces lo que ha traído la pandemia ha sido la digitalización de la economía y el dinero. Así que viene la gran pregunta de por qué digitalizar el dinero. Y aquí ya empieza a haber literatura de terceros que es muy importante empezar a revisar, como son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, a través de su iniciativa Better Than Cash Alliance, lo que nos dicen es que el dinero se debe digitalizar en los países por 3 razones. El primero, la reducción de costos, o sea, imprimir dinero y movilizarlo en un país es muy costoso. La transparencia y la seguridad. Hoy los negocios turbios, llamemos narcotráfico, drogas y otros, suceden en efectivo, así que necesitamos darle mayor trazabilidad a los dineros y adicionalmente darle seguridad a las personas. Los robos en efectivo con violencia han incrementado gradualmente en el país, así que eso es una nueva forma también para mitigar estos efectos. Y finalmente, la inclusión financiera, porque en la medida que las personas tienen dinero digital, esto se convierte en datos y van a haber terceros, ya bien sea fintechs, bancos, emisores y todos los actores que están entrando al sistema financiero van a poder crear nuevos servicios financieros para las personas. Entonces, entrando en materia con lo que nos convoca las tasas de intercambio, estamos muy conscientes como asociación en la importancia del equilibrio que se debe mantener acá.
Eh, la realidad es que tenemos que asegurar como país que las puntas, tanto emisora como adquirente, estén debidamente remuneradas para que esta digitalización del efectivo no solamente suceda, sino que se dé a la mayor velocidad posible. Y con esa mirada es que nosotros revisamos también lo que sucedió en Europa y encontramos que allí aplicaron la bien denominada prueba de indiferencia para el comerciante, concepto desarrollado en la literatura económica y la cual permite determinar el nivel de tasa que un comerciante estaría dispuesto a pagar si tuviera que comparar el costo de la utilización por parte del cliente de una tarjeta de pago con el de los pagos no efectuados con tarjeta, es decir, el efectivo. Y en este modelo que aplicaron en Europa y con el respaldo de un panel de expertos muy importante, se acopló muy bien al contexto de la cadena de pagos de Europa, dado el número de habitantes, el tamaño de la economía, el número de bancos, adquirentes, comercios, etcétera, pero no necesariamente quiere decir que esto sea exportable a otras economías. En Chile lo que necesitamos es que haya un experto que nos diagnostique y recete la mejor fórmula para que realmente podamos alcanzar ágilmente la digitalización del efectivo. Así que de allí que nosotros recomendemos que esta regulación sea acompañada por un estudio económico realizado por una entidad técnica independiente, ojalá internacional, de tal forma que podamos capitalizar lo mejor y lo peor, porque no todo ha salido bien en otras geografías y hay terceros que nos pueden ayudar a capitalizar esas experiencias que ya han pasado. Con esto en mente, igual afirmamos que las tasas de intercambio sí se deben regular, porque los efectos, como bien mencionaba senador, son evidentes. De hecho, hace 2 meses cargó a dos firmas consultoras, a EY y al Copenhagen Economics, el resultado, cuál había sido el impacto de la regulación, y los números hablan por sí solos. Los comercios en la Unión Europea, en el antes y el después de la aplicación de la regulación, han podido tener ahorros del orden de los 1.200 millones de euros, lo cual ha sido posible gracias a las tasas de intercambio. Y esto, naturalmente, cuando hay menores tarifas, incentiva que el comercio tenga nuevos POS para recibir las tarjetas de crédito débito. Es así como vemos un salto desde los 7 millones de POS en el año 2014 a los 11 millones y medio en el año 2018, de tal forma que aceleró e incentivó a que los comercios tomaran un POS para recibir medios de pago. Adicionalmente, y en forma paralela, se empezó a sustituir el efectivo. Hay métricas muy concretas y de hecho las transacciones en tarjeta de crédito y débito, como se dan cuenta en pantalla, incrementan en un orden del 51 y 67% respectivamente. Y por la otra punta, el número de retiros en cajeros automáticos disminuye desde los 12.000 desde los 12.000 millones de transacciones a 11.500 casi transacciones, lo cual demuestra que el efectivo sí empieza a ser sustituido por los medios de pago y se digitaliza el efectivo. Por último, uno pudiera decir, bueno, hubo pérdidas desde el sistema financiero, por así decirlo, por una menor remuneración de las transacciones, pero la realidad es que el número de tarjetas se incrementó del año 2014 al año 2018, vimos con un salto del 8% en el número de plásticos, y no solamente en el número de plásticos, sino como también los emisores se volvieron más eficientes, porque es una realidad que con las tasas de intercambio más bajas tienen un menor ingreso, pero esto se puede compensar con una emisión mucho más inteligente y tecnológica, que es lo que vemos en pantalla, y es como en vez de enviar un motoboy o tener el plástico físico, se empiezan a generar las tarjetas de crédito virtuales. Así que nuestra mirada como asociación es esa. Necesitamos, bueno, y más que la asociación, lo que afirman estas firmas consultoras es que las tasas de intercambio se deben mantener con todos esos 3 años que se ha hecho de ejercicio y de medición de impacto, pero adicionalmente que se deben actualizar. La realidad es que estamos en un entorno dinámico donde con la ley de prepago vamos a ver un importante número de emisores
que va a ser mucho más dinámico la forma como mira el efectivo al dinero digital. Así que es muy importante que tengamos presentes horizontes de plazo en el cual se pueda revisar quizás 3 o 5 años para que se vayan actualizando, como digo, y aceleremos la digitalización del efectivo. Porque acá también hay un tema importante y es que no podemos perder de vista la razón por la que migramos al modelo de 4K, al modelo de 4 partes, que es la mayor innovación y competencia y por ende las menores tarifas. Y de allí el gran llamado de la urgencia para que antes de marzo, sabemos que los tiempos legislativos pueden ser largos, complejos, pero en marzo se acaban incentivos para las tarifas que hoy ya estamos viviendo todos los chilenos. Así que esto debería ser muy acelerado para que si en marzo llegáramos a subir las tarifas, definitivamente habría sido un despropósito hacer esta migración. Y bueno, no solamente por capitalizar el efecto de la inclusión financiera, sino también por la venta de nuevos servicios que van a tener estos nuevos comercios. La realidad es que no solamente por el hecho de recibir dinero digital, estos comercios se van a beneficiar, sino que adicionalmente, como mencionaba en el principio, los emisores y los actores bancarios van a poder medir la recurrencia con la cual se vende, por ejemplo, feria, y con esto dar entrada a los microcréditos. Así que eso es lo que tenemos que decir por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, justo cuando nuestro sensor ahí nos planteó que estábamos en el tiempo justo. Muy interesante la presentación. Bien, ahora tenemos entonces la oportunidad de escuchar a Patricio Santelices, gerente general de Transbank, con una exposición respecto de hacer un nuevo ecosistema de medios de pago. Patricio, bienvenido, muchas gracias. Tiene usted la palabra. ¿Estás sin micrófono? Sí, ¿Estás muteado? Ahí está, ahí sí. No, lo apagaste. A ver, a la organización entonces que lo desbloqueen, por favor. Ahí ok, está. ahora tengo audio y déjame ver, me dice que no puedo compartir mi pantalla. Ahora sí, muchas gracias. José Miguel, me lo bloqueaste de nuevo. Ahora sí, muchas gracias, ya está. Ahora sí puedo. Bueno, senador, muchas gracias por la invitación. Nuestra intención es, bueno, estamos justamente participando de este seminario porque queremos ser parte activa de esta transformación, ¿no? Y Transbank, con nuestros largos años de historia, también ha sido muy participante y está muy interesado en acompañar esta transición. Y por eso que también hemos estado muy en contacto con FinTech Chile, con las autoridades, en fin, justamente para poder ayudar en este proceso. Y este proceso nos toma justamente en un momento en donde efectivamente el comercio electrónico crece mucho, estamos haciendo enormes crecimientos en el mundo de e-commerce. Como ven, aquí son cifras de lo que ha crecido las compras en el comercio, principalmente en rubros, obviamente, que tienen esta dificultad para comprar físicamente y donde hemos crecido fuertemente. Y en ese sentido, del consumo privado total, hoy día el 38% de los pagos se hacen a través de medios digitales. Cuando uno compara esa cifra, ve realmente la enorme posibilidad que tenemos de crecimiento. Porque a pesar de que hemos sido capaces de tener una plataforma muy estable y segura para sostener todo este periodo de pandemia, también vemos que hay una enorme posibilidad de seguir creciendo en países con razonable desarrollo, ni siquiera con grandes cifras de desarrollo. Los números de transacciones en tarjetas de crédito o en medios de pagos digitales en general están cercanos al 50% y en países desarrollados los 70 y 80%. Y cuando además uno ve que efectivamente el Banco Central informa y la CMF informan que en junio, por ejemplo, los giros en cajeros automáticos de este año crecieron un 30%. Entonces, realmente tenemos un espacio y tenemos un proceso para crecer. Y solo hacer un resumen aquí, usted, senador, lo comentó muy bien,
sobre qué era el modelo de tres partes, ¿no? Donde emisor y operador, en este caso Transman, era la misma cosa, existían los usuarios y el comercio, y lo que es exactamente con una intención de incentivar la competencia es separar esta función de emisor y de Transman. Transman se vuelve un operador como los otros que hay en el mercado y que están comenzando a operar como adquirentes en el comercio. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para ayudar en este proceso? Efectivamente, hemos puesto una consulta en el Tribunal de la Libre Competencia, porque como tenemos una posición dominante, la forma en la que nosotros nos regulábamos era a través de un modelo de regulación que determinó hace algunos años el tribunal, y que era un modelo que era solo aplicable al modelo de tres partes, y ahora estamos entrando y cambiamos, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades, hicimos este cambio a partir de abril, en donde estamos ya en una migración al modelo de cuatro partes, que comenzamos el 1 de abril y que sigue profundizándose cada día en este avance. Estamos a la espera, claro, de lo que el tribunal pueda decidir, pero hemos hecho esto a partir de las normas generales que existen hoy vigentes en el Banco Central. No hemos hecho ninguna cosa diferente de lo que ya estaba previsto en la normativa. ¿Y qué grandes puntos tiene esta normativa? Es que, en primer lugar, nosotros, este merchant discount, como se conoce, esta comisión que pagan los comercios, se compone en el modelo cuatro partes de tres componentes, ¿no? Del margen adquirente, del costo de marca y de la tasa de intercambio. Estos dos últimos, el costo de marca y la tasa de intercambio, son definidos por las marcas. Y el dibujo que aparece aquí no es casual, justamente el margen adquirente representa del total del merchant discount aproximadamente un 10 a un 15%, que es la remuneración por la que los adquirentes, en este caso nosotros, nos vamos a remunerar a partir de ahora. Ese es el margen adquirente, y la forma de remunerar está bastante bien descrita en la consulta. Y la tasa de intercambio es una tasa que es directamente definida por las marcas, como decía, y que es la remuneración de los emisores, de todos ellos, ¿no? Esta tasa de intercambio es la que, como decía Rodrigo, es el punto importante y es el equilibrio que hay que tener entre las tasas de intercambio y las comisiones que se le cobran al comercio, ¿no? Ese es el punto de partida. Entonces, desde nuestro punto de vista, este cambio al modelo de cuatro partes, bueno, aumenta la competencia, es una competencia que ya está ocurriendo. Ustedes pueden ver cómo efectivamente muchos de los actores nuevos, tanto los actores competidores directos como aquellos que operan a través de nosotros, que se conocen como los PCP, han aumentado enormemente sus transacciones y siguen aumentando la competencia, y sin duda mejora la transparencia y la información de los reales. Es decir, ahora a partir del modelo cuatro partes sabemos efectivamente quién remunera a quién y cómo se determinan estas tasas de intercambio. Entonces, exactamente lo que nosotros estamos haciendo es implantando este nuevo modelo de tarifa, y la intención en esta consulta, como lo dijimos, fue mantener algunos elementos que pudieran ayudar en esta transición. Durante un año, efectivamente, nosotros estamos manteniendo las tarifas iguales a las que tenían en 2019, y en breve un panel de expertos va a ser definido para que estos márgenes adquirentes que nosotros definimos sean realmente validados a costo económico, como corresponde para una empresa como la nuestra. En ese sentido, todos los criterios objetivos y razonables siguen las normas del Banco Central, y al mismo tiempo agregamos un elemento adicional y muy relevante y muy bien recogido por los PCPs con los que estamos operando, es que hemos establecido una muralla china que permita la tranquilidad de los PCPs de poder operar en este modelo sin tener la preocupación de que efectivamente nosotros podamos utilizar esta información en beneficio nuestro o cualquier otra del tipo. Entonces, yo creo que aquí los desafíos que estamos enfrentados todos es justamente cómo vamos a profundizar y trabajar en que exista mayor competencia. Y en eso nosotros estamos completamente abiertos y ayudando en este proceso. Efectivamente, esta migración es parte de ese proceso al modelo cuatro partes que comenzó en abril. Sin duda, fortalecer la integridad de las redes es un proceso en el que nosotros estamos apoyando también a los emisores para conectarse a las marcas, que es como debiera operar este modelo para que otros competidores puedan operar también
totalmente. Una buena parte de los bancos ya está en ese proceso y nosotros estamos ayudando a que los emisores de todos los tipos y las marcas puedan hacer esta conexión para que efectivamente, en el caso de nuestros competidores directos, pueda tener ese acceso. Sin duda que el desafío, como comentaba al principio, de fortalecer la afiliación de nuevos comercios es un gran desafío, un desafío de simplificación de nuestras ofertas. Nosotros y nuestros competidores están fuertemente trabajando en ese proceso, pues nosotros tenemos de un lado un nivel de bancarización o de acceso a tarjetas, incluso por el esfuerzo que el propio Banco Estado en su minuto con la cuenta RUT, pero eso no se condice con la disponibilidad que los comercios tienen para ofrecer este servicio. Y ahí hay una discrepancia cuando uno ve que se incrementa, en un momento como este, se incrementa el retiro en cajeros automáticos, justamente muestra que hay grandes sectores de la economía que no tienen comercios, que no tienen acceso a recibir pagos con tarjeta de crédito, y ese es un esfuerzo importante como desde nuestro punto de vista para acortar esta brecha de los comercios para digitalizar el efectivo. Y ese es el papel en el que nosotros estamos empeñados junto con todos los actores del mercado. Así que bueno, agradezco el tiempo y luego tendremos espacio para conversar. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante su presentación. Damos la palabra entonces ahora a don Javier Echeverry, presidente ejecutivo de Multicaja, quien nos va a hablar de algo ya bastante usual. Barreras de entrada para el mercado de la adquirencia. Don Javier, tiene usted la palabra. Bienvenido. Gracias, senador, por la invitación. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho los expositores anteriores. Sin embargo, hay un detalle. Son las barreras de entrada. Una cosa es la teoría y otra es lo que está pasando. Si nosotros miramos esta historia larga, en los 90, 91, los bancos grandes obtuvieron de las autoridades poder tener monopolio en la adquirencia, también en los cajeros, Nexus, en fin, se organizaron de esa manera. Hasta hace unos años éramos el único país en el mundo que tenía este monopolio en la adquirencia. Sin embargo, las cosas han ido cambiando. El Tribunal de Libre Competencia se dio una vuelta en 180 grados y dijo que no era bueno el sistema de tres partes. El Parlamento aprobó la ley de prepago, el Banco Central actualizó la normativa y las marcas, primero Mastercard, empezaron a dar licencias de adquirencia pura. Se la dieron a Multicaja y de hecho Multicaja está operando en el sistema de cuatro partes desde diciembre del 2017 con las tarjetas Mastercard solamente. Después, como dijo el senador, vino el fallo de Cruz Verde, la Corte Suprema, que estableció merchant discount muy bajos para Transbank en la medida que sigan el sistema de tres partes. Bueno, se hizo una mesa redonda con el ministro Felipe Larraín y ahí todos los actores dijeron a coro que iban a pasar rápido al sistema de cuatro partes. Esa mesa de reuniones una sola vez funcionó, después nunca más se juntó, pero por lo menos dio un punto de partida al tema. Ahora hay una consulta en que Transbank, bien dijo, propone unas tarifas que es la que está manteniendo hasta abril de este otro año. Yo quiero decirle a todos que Multicaja está en cuatro partes. Hoy día tiene Visa, Mastercard y está actuando prácticamente con un 90% de todas las tarjetas y en 1 o 2 meses más va a tener el 100%. El sistema funciona. La transacción llega desde el POS de Multicaja al switch de Multicaja, de ahí va al switch de las marcas y de ahí va a los emisores, vuelve, se autoriza la transacción, las platas se concilian. O sea, es un sistema que en Chile está funcionando. Todos los actores hicieron su parte para que funcionara. Sin embargo,
hay pequeños problemitas. Uno, Transbank decidió, o se vio obligado, como ustedes quieran, a subsidiar a 17.000 comercios, que son los comercios más grandes. Claro, como las tasas de intercambio, a mi juicio, las marcas las fijaron un poco altas en algunos casos, entonces lo que hizo, entonces esa tasa de intercambio no es dinero para las marcas, es dinero para los bancos. Entonces, bueno, Transbank son dueños de los bancos, decidieron subsidiar estos 17.000 comercios para que no les suba la tasa de intercambio, no les suba el merchant discount. Eso es muy bonito desde el punto de vista de los comercios grandes. Pero Multicaja, que no tiene la plata de los bancos para subsidiar, no puede entrar a ese mercado. Por otro lado están los PSP, que son los Payment System Provider. O sea, son unos mayoristas que actúan por cuenta de los adquirentes. Resulta que Transbank los trata como un solo comercio, les da precios bastante preferenciales y ahora con el sistema nuevo está obligado a darle toda la información a las autoridades y a fijar las tasas de intercambio comercio por comercio. ¿Qué hizo Transbank? Decidió subsidiar a los PSP. Ahora, claro, los PSP felices han crecido en este tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los otros actores? ¿Por qué Transbank no subsidia a Multicaja y no subsidia al Banco Santander y no subsidia al BCI? Bueno, por último, ellos son bancos y se están beneficiando de la mayor tasa de intercambio. Pero Multicaja no puede entrar porque Transbank está dándole subsidios a los PSP. Y yo he visto que además quieren que los subsidios que duren más allá del mes de abril. Entonces, Transbank de alguna forma está subsidiando, impidiendo que entren empresas como Multicaja, que tienen toda la tecnología, todos los contratos para entrar, pero por los subsidios no puede entrar. Y claro, los que reciben los subsidios, lo único que quieren es que esos subsidios sigan mucho más allá del mes de abril, que sería el plazo que Transbank dijo que se iban a acabar. Entonces, vamos a las tasas de intercambio. Esto son fijadas por el mercado hasta por ahí nomás. Las fijó Mastercard y Visa y American Express. Entonces, claro, la balanza, hay que ver el adquirente, pero sí, pero los clientes de las marcas los principales son los bancos, y a mi juicio que la balanza se desbalanceó a favor de los bancos, y entonces por eso que a muchos comercios les está subiendo el merchant discount con las actuales tasas de intercambio, sobre todo en el comercio digital, porque ahí pusieron tasas especiales, sobre tasas, que hace mucho más difícil competir. Vuelvo a Multicaja, que es mi representada. Nosotros hace 13 años que estamos tratando de entrar a este mercado. Y con la sobretasa al comercio digital, no podemos entrar, dado los subsidios que hace Transbank a sus propios comercios y a través de los PSP. Entonces, hay un tema urgente. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ojalá que las marcas bajen rápido algunas tasas de intercambio, empezando por el comercio digital. Con lo cual ahí sí el sistema de 4 partes terminaría de estar funcionando para todos los chilenos, para que haya inclusión financiera, para que todos los comercios puedan tener distintas empresas que los provean del sistema de adquirencia, para que se modernice este país como el resto de los países. Chile está muy atrasado acá. La otra posibilidad es por ley. Pero por ley, si la ley se demora 2 años en el Parlamento y 1 año el Banco Central o la Comisión de Mercado Financiero en fijar las tasas de intercambio definitivas, ¿qué pasa en estos 3 años? Yo creo que eso no tiene sentido. Si ya partió el sistema a 4 partes, todos los actores están en 4 partes o van a pasar a 4 partes en los próximos días o meses. Entonces, no es realista pensar que vamos a estar 3 años discutiendo el problema cuando ya el problema existe. Entonces, o bien las marcas bajan rápido algunas tasas de intercambio, sobre todo en el comercio digital, o se tendría que tomar, a mi juicio, el proyecto de ley del senador Arboe y aprobarlo rápido. Ahora,
Si son las tasas 0,2 y 0,3, que son las europeas, no, a mí me parece un poco bajo. Pero se pueden encontrar guarismos un poquito más altos para que los emisores no pierdan el incentivo por emitir medios de pago, porque necesitamos, todas las empresas están emitiendo prepago, los bancos, hay muchos actores, las cajas, la cooperativa, en fin. Entonces hay que buscar un equilibrio. Pero las actuales tasas de intercambio en muchos casos están lejos del equilibrio porque favorecen a los bancos, y yo creo que las tasas de la Unión Europea también están en el otro extremo. Yo subiría un poco esas tasas y aprobaría rápido ese proyecto de ley si es que las tasas no bajan rápido por punto de vista de los emisores. Pero este es un problema práctico. Tenemos todo funcionando, pero falta arreglar el tema de las tasas de intercambio para que compitamos en igualdad de condiciones. Eso es, senador. Muy bien, muchas gracias, Javier. Importante lo que se nos ha planteado. Bien, damos entonces la palabra ahora a Gastón Mancilla. Gastón Mancilla es abogado y académico del Departamento de Derecho Económico y Comercial y Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos va a exponer sobre el desarrollo de los mercados de pago electrónico y efectos del poder monopólico. Gastón, bienvenido, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Hay que habilitar el micrófono, por favor. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, senador. En aras del tiempo voy derecho a la exposición. A ver, el tema es tremendamente complejo, no cabe duda, no es un misterio lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ciertamente no pretendo agotar el tema, ni mucho menos, y nos iremos con algunos puntos que me parecen relevantes. Primero que nada, y hablando de relevancia, definamos qué es lo que es el mercado relevante desde un punto de vista jurídico. Y vamos al concepto que define la Corte Suprema en el fallo Roper. Transacciones efectuadas utilizando como medio de pago tarjetas de crédito o débito dentro del territorio nacional. Ya veremos que eso nos va a quedar corto, pero de eso estamos hablando ahora. Y dentro de las complejidades, algunas características llaman bastante la atención en el modelo chileno, como por ejemplo que transversalmente, de un punto de vista, antes de lo jurídico y económico, de un punto de vista visceral, el merchant discount se considera una tarifa alta para algunos operadores. Cruz Verde, por lo pronto, ¿no es cierto? Y no nos engañemos a todo esto con el fallo de la Corte Suprema, si Cruz Verde legítimamente, y con toda la razón, recurren al TLC, después van a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en un afán de defender sus propios derechos. No es que sean unos paladines de la justicia que quisieron regular, desde luego, el mercado como todo, sino que es un actor relevante, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de recurrir, a diferencia de varios otros. Después el modelo hoy de 4 partes, con un adquirente que se consolida actualmente como única puerta de entrada, es un modelo que difícilmente, o ha costado, ¿no es cierto?, hasta ahora que permita que se avance más. En fin, vamos a analizar dos temas que me parecen importantes. Dice en relación con estructura de compensaciones y estructura de la industria. Respecto a las compensaciones, el merchant discount se compone de la sumatoria de tasa de intercambio, que es el elemento más radical, ¿no es cierto?, cerca del 80%, según entiendo, cotos de marca y margen del adquirente. Entonces las regulaciones han tendido a esta última parte, pero la Corte Suprema, ¿no es cierto?, se refiere al merchant discount. En fin, vemos que las regulaciones que hemos podido ver hasta ahora han apuntado a regular el monto del merchant discount o tasa de intercambio. El plan de autorregulación de Transbank, primero 2006, que ya está obsoleto. La sentencia de la Corte Suprema hace un raconto bastante interesante de toda la historia, pero al final la parte resolutoria, positiva, establece que cosas bastante genéricas a mi juicio. Deben establecerse merchant discounts públicos motivados por objetivos razonables de generar aplicación no discriminatorios que respeten igualdad ante la ley. Todos objetivos bastante loables, pero que económicamente son, creo yo, demasiado abstractos. Derecho. No se puede discriminar a continuación cosas más concretas por categorías ni rubros, ni a comercios que reciben pagos mediante tarjeta de crédito o débito, en fin.
Todo esto, sin embargo, hasta que la autoridad competente efectúe regulaciones pertinentes para un modelo de 4 partes, por lo cual desde abril esto ya ha quedado un poquito más descontinuado. Después viene el proyecto de ley que considera la tasa de intercambio con un techo, un sistema, perdón, el mensaje del ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, que pide que la determinación de la tasa de descuento se eje al Banco Central, y una indicación bastante interesante que hace el senador Arboe en el sentido que sea la Comisión de Mercado Financiero y no el Banco Central que determine este techo, cosa que me parece muy interesante por las atribuciones propias de cada organismo. Ahora, siempre se pretende, por lo tanto, objetivar, darle un número o un techo, ¿no es cierto?, a la tarifa, sea margin discount o tasa de descuento. Ahora, ¿cómo debiera determinarse esto en el óptimo? Debería ser una tarifa de mercado, en competencia perfecta. Estoy hablando del óptimo teórico, ¿no es cierto? En esas condiciones, precio es igual a costo marginal. Es el valor de la última unidad producida. Entonces, eso debería ser el valor que, en definitiva, los adquirientes cobren a los comercios y a su vez los demás actores entre ellos para llegar a los 3 componentes que determinan el merchant discount. Entonces, precio igual a costo marginal. En competencia oligopólica, que es donde estamos, ¿no es cierto?, es el precio del costo marginal más un markup o sobreprecio, en que el criterio rector acá es la extracción del excedente del consumidor, en chileno, no dejemos plata arriba de la mesa, limitado básicamente por la elasticidad de la demanda. En chileno, nuevamente, voy a aumentar el precio hasta que disminuya la demanda. Esto es un paradigma, ¿no es cierto? Es un ideal teórico, una especie de santo grial, el que sin embargo debe tenerse presente, es decir, el costo marginal debería ser un criterio inspirador que yo personalmente no he visto. Vemos sin embargo bastantes asimetrías de información en el hecho. En general, de la revisión de todos los documentos que se inspiran las regulaciones, no se advierten bases económicas propiamente tal, como refiere expresamente la sentencia de la Corte Suprema, que permita determinar si hay algún costo marginal o algunas bases reales para la determinación de este costo. Toda la discusión se relaciona con eventuales arbitrariedades en su determinación de parte de quienes lo objetan. La Corte Suprema destaca en el fallo que Transbank subraya que por razones que indica, aparte de los beneficios que producen a un lado la demanda del adquiriente, deben ser transferidos al otro lado, con lo cual puede entender si efectivamente estamos respondiendo un pago de un precio o una transferencia de utilidades que capturó de algún modo por un tema de estructura. Ahora, sobre la determinación del merchant discount son las marcas las que incluyen estos valores al adquirente. Y hay algunos elementos importantes. Una cosa que me llama mucho la atención es la prohibición de las marcas a los comercios, discriminar precios de venta según método de pago empleado. Entonces aquí ya nos añade una falta de información, ¿no es cierto?, que eventualmente sería, no eventualmente, pero ciertamente sería interesante conocer. La elección de la marca, a su vez, contiene un incentivo perverso al favorecer la punta emisora. El mes pasado, yendo a un tema más coloquial, próxima a vencer mi tarjeta más cercana en mi banco, no diría cuál, bueno, en todo caso. Bueno, el banco me contacta, no gastó su tarjeta hasta próximo a venderse, la vamos a reemplazar. Y de la Master paso una Visa, y la verdad que a mí me da lo mismo, porque no tiene un costo, el beneficio que me da el banco, en definitiva, todo funcionamiento. Entonces, ¿por qué Visa y Master en otra? Porque alguna de estas dos es algo que, desde el punto de vista del cliente, a mí por lo menos me llama la atención. Bueno, el proyecto de ley contiene un ejemplo numérico bien interesante que voy a traer un poquito más. Si tenemos dos marcas, la marca A ofrece un market discount de 2% y la marca B un market discount de 1%. Para un bien que tiene un precio de 100 pesos, donde el comercio vende 50% en efectivo y 50% al contado, no puede discriminar este comercio por medio de pago. Entonces el emisor va a preferir colocar la marca A porque le deja un mayor beneficio al sistema, 2% a repartir entre adquirente, emisor y marca. Entonces el bien que costaba antes 100, ahora cuesta 101. No 102 porque tenemos que repartir entre los que pagamos en efectivo y con tarjeta de crédito. Y por lo tanto todos los clientes pagaron la fiesta sin darse cuenta, dado que este aumento de precio no se enteraron, y sin poder elegir la marca más barata. Ahora, el problema es que en competencia oligopólica no es que las marcas se vayan a coludir, no seamos ingenuos, no se preocupa por revolución, pero actúan de acuerdo a estrategias dominantes.
En este caso, cobran más caro. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene idea de lo que está pasando. Bien, esto lo trata el economista George Akerlof en su teoría del mercado de los limones de 1970. El mercado de los autos usados, es el ejemplo que usa, refleja el precio de los peores por la información oculta de todos ellos. Todos los vendedores pretenden vender una joyita. Entonces están a la venta porque el valor que le asigna el dueño en ese momento, el vendedor, es inferior que el precio que cobran. Nadie sabe cuánto menos es ese precio, por eso el precio de mercado influye en castigo que se acerca a los precios. El tema, por lo tanto, es cómo la prohibición de las marcas de discriminar precios según método de pago redunda una falta de información en el mercado que añade costos de transacción no relacionados a la producción de bienes y servicios. Se encarecen innecesariamente y termina por preferirse el método menos eficiente. Voy al final, ya me pasé el tiempo. Concluyo pronto, senador. Entonces, en mi opinión, creo que la autoridad debiera esforzarse por transparentar la información antes y sin perjuicio de discriminar precios. Por ejemplo, además de poner un techo a la tasa de intercambio, por relevante que ésta sea, deben encaminar sus esfuerzos a abrir la composición del market discount. ¿Cuáles son los costos fijos reales, costos variables, en qué consisten, de quién son? De modo de acercarse con ellos al costo marginal, o tenerlo al menos como referencia, independiente de la referencia internacional y de otro tipo. Hay un tema bien importante, y con esto cierro, que dice relación con la información de mercado que se genera, que en estos momentos es primativa de las marcas. Visa, Mastercard saben en general todos los hábitos de consumo. No entiendo que no lo utilizan, supongo, y no lo transmiten a otros usuarios tampoco, pero hay una información ahí bien delicada. Y algunos comercios también. Por ejemplo, yo voy a la farmacia, señorita, deme una cardioaspirina. Sí, señor, se la paso. Su root de descuento. Otro diciendo que bueno, son para hacer un descuento. No, me están comprando información. Esto tiene elementos bastante perversos, ¿no es cierto? Si lo que queremos realmente abrir el mercado, en términos que se privilegia este sistema por capturar información en beneficio de quienes actualmente son los incumbentes de mayor relevancia. El dato personal es un bien jurídico acogido en la Constitución actualmente que se tiene en materia de ley del año 99, en la cual el senador Arboe ha sido un muy importante promotor. Entonces, en esto yo creo que deberíamos perseverar un poquito. Tenía otros temas, pero en aras del tiempo de los demás, dejo hasta acá mi presentación. Muy bien, muchas gracias a nuestro abogado Gastón Mancilla. Ahora corresponde a la palabra a Catalina Medel, académica del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, que nos va a hablar de los medios de pago en la era digital, más allá de las tasas de intercambio. Catalina, bienvenida, tiene usted la palabra. Senador, muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de compartir mi presentación. Ahí. Es un tema súper relevante, súper interesante, el de las tasas de intercambio en los medios de pago digitales. Tal como apareció hoy día en el diario, usted, senador, está proponiendo números respecto a las tasas de intercambio y está proponiendo también quién debería fijar esas tasas de intercambio, si bien no en el proyecto de ley, al menos para su discusión. Y entendemos que Hacienda también va a presentar un proyecto de ley en donde, al menos de los documentos que entregó al Tribunal de Libre Competencia, fijaría las tasas de intercambio, pero de acuerdo a lo que aparecía hoy día en el mercado, en el diario financiero, perdón, lo que haría es fijar la agencia que debería dictar las tasas de intercambio. Yo creo que para poder hablar de tasas de intercambio en general o de la regulación de las mismas, hay que pensar de que los medios de pago digitales están metidos dentro de lo que llamamos fintech. Y por lo tanto, cuando pensamos en la regulación de la digitalización de los sistemas de pago, estamos pensando también en la regulación de la fintech. Y no nos podemos olvidar que este es un ecosistema que no solamente se refiere al modelo 4 partes, no solamente se refiere en general a los medios de pago digitales, sino que se refiere a esta cuarta revolución industrial, en donde estamos digitalizando mucho de la industria financiera y en donde está apareciendo una industria financiera no tradicional. Respecto de esto, hay distintos modelos regulatorios que se han tomado en el mundo en relación a la regulación de las fintech. Por ejemplo, hay modelos regulatorios que van hacia la prohibición
de ciertas fintech como las criptomonedas en Bolivia, en donde se prohibieron por miedo a que se hicieran esquemas Ponzi con las criptomonedas, y por lo tanto el regulador determinó que la forma más fácil de resolver el problema era prohibir este tipo de fintech. Hay otro tipo de modelo que se refiere a una permisividad o pasividad y que supone esperar al desarrollo del mercado para ver cómo se regula. Y por lo tanto, dejarlo que como ya decía, se desarrolle, ver cuáles son las brechas que se producen dentro del mismo mercado, ver cuáles son los problemas que tienen los agentes del mercado, y ahí tomar una decisión de parte del regulador de si se regula o no. Y otra forma de establecer un modelo regulatorio para la fintech tiene que ver con una regulación activa, como son los sandbox, que por ejemplo la Comisión para el Mercado Financiero en su white paper del 2019 lo propuso para el crowdfunding y de cómo debería regularse el crowdfunding, o nuevos modelos regulatorios, nuevas estructuras regulatorias. Las tasas de intercambio serían una forma de regulación activa, de manera de que el regulador está determinando cuáles van a ser esas tasas de intercambio y cómo se van a generar entre los actores. El punto es quién las determina. Y la institucionalidad en este sentido es esencial. Y nosotros tendemos muchas veces en la regulación en tratar de ir a regular el problema que nos atañe en ese minuto, sin pensar que probablemente la elección de política pública más relevante cuando estamos hablando de regulación es decidir quién decide. Decidir quién decide implica darle poder a una agencia para que tome las determinaciones respecto de ese mercado. ¿Y por qué es necesario definir quién va a decidir en quién va a tomar esas decisiones? Primero, porque justamente en fintech una de las cosas más relevantes, y que lo planteaban los otros expositores, es la necesidad de confianza de los consumidores. Si no hay confianza en los consumidores y no hay confianza en la forma en que se están tomando las decisiones respecto de eso, el mercado deja de funcionar bien. Segundo, no hay que olvidar que hay un desarrollo súper rápido de este tipo de mercado, que hoy no estamos viendo siquiera todas las tecnologías que se van a incorporar y que pueden nuevamente ir modificando el mercado de la fintech. Y solamente tenemos que pensar en la crisis del 2008 del sistema financiero, en cómo, por fijarnos, que acá en Chile no pegó muy fuerte, pero a nivel mundial, cómo fijarnos tanto en la regulación en particular y no en establecer principios y en establecer instituciones fuertes que pudiesen ir de la mano del mercado, produjo una debacle de los sistemas financieros. Y por último, como la institucionalidad, tratamos de dejarle mucho al Tribunal de Libre Competencia, a la Corte Suprema o a la Fiscalía Nacional Económica en su responsabilidad respecto de esto. Y uno lo ve con el tema de las tasas de intercambio, uno ve con las consultas que se hacen al Tribunal de la Libre Competencia en materia financiera, pero la verdad es que esto no es solamente un tema de libre competencia, este es un tema de qué es lo que nosotros queremos como país, como política pública de nuestro sistema financiero y de este sistema financiero no tradicional que han traído las fintech y de cómo se va a desarrollar. Y por eso es súper importante definir quién lo va a tomar la decisión. ¿Por qué tenemos que mirar más allá de las tasas de intercambio? Que yo sé que este seminario era para hablar de las tasas de intercambio y probablemente hay gente que está esperando que uno dé un guarismo de cuál debiese ser la tasa de intercambio. Pero lo que pasa es que la tasa de intercambio es un guarismo que podría cambiar en 3, 4 años más porque nos dimos cuenta de que ese guarismo no funciona. Y por lo tanto, tenemos que mirar a qué es lo que esperamos de la regulación. ¿Esperamos seguridad? Esperamos que haya protección de los datos personales de la gente involucrada. Esperamos que haya una conciencia del regulador respecto al riesgo sistémico de todos los sistemas de pago que hoy están actuando, especialmente los no tradicionales. Estamos esperando que se proteja al consumidor, no solo a sus datos, sino que al consumidor, y que las estructuras de las plataformas de pago permitan la competencia y permitan la entrada de nuevos actores. Y con eso lo que estamos buscando, que también lo decía Javier, es que haya una bajada de las barreras de entrada y hayan incentivos dentro del sistema para que entren nuevos actores. Entonces, ¿por qué necesitamos regular? Porque necesitamos una estructura regulatoria apropiada. La regulación no es como algunos creen que son barreras
para los actores actuales, ni son cortapisos para el desarrollo, sino que la regulación también permite incentivar mercados y crearlos. Y por ejemplo, en el sector eléctrico, se incentivó el mercado de las energías renovables no convencionales a través de una regulación de la Comisión Nacional de Energía. Y por lo tanto, cuando miramos y pensamos que la regulación es una cosa mala que no va a permitir el desarrollo del mercado, es una visión bastante restringida de lo que queremos. Segundo, la regulación no se refiere solamente a los guarismos, sino que entrega estabilidad entregando confianza a los usuarios. Y por lo tanto, la regulación no debiese aparecer solamente cuando hay un problema, no debiese aparecer solamente cuando sentimos que hay una barrera de entrada, sino que también, en este caso y en la fintech, podemos incentivar la competencia. Por otro lado, la regulación permite el reconocimiento del riesgo asociado a esta nueva estructura financiera no tradicional. Y los riesgos asociados a esto que se ha denominado shadow banking o banca en la sombra, en donde hay algo por ahí que se relaciona con las instituciones financieras tradicionales y que generan riesgos, pero a los cuales el regulador financiero no tiene acceso. Y tenemos que hacer frente a eso. Por último, la regulación supone que un reconocimiento de que este es un mercado nuevo, que este mercado necesita un desarrollo, y esta regulación debiese ser en base a principios y no solamente en base a reglas específicas como las tasas de intercambio, porque supone una mirada de largo plazo de lo que queremos del mercado. Y las tasas de intercambio, si bien ayudan en este minuto y las necesitamos en este minuto para incentivar, cuando nos concentramos mucho en solamente un guarismo, nos olvidamos de todo el resto que hay en este mercado y que necesitamos regular. Muchas gracias, senador, por su invitación para conversar de este tema. Muchas gracias, Catalina. Quiero agradecer a todos y cada uno de los expositores y la expositora. La verdad es que visiones muy complementarias, pero me da la impresión de que más allá de las diferencias que hay, que son muy legítimas, hay un amplio consenso en orden a la necesidad de tener algún tipo de regulación en esta materia que garantice, por un lado, la competencia y que incentive el desarrollo de esta industria. Dicho lo anterior, entonces, don José Miguel Volados, que ha estado en esta organización, tiene las preguntas del público. La idea es que, dada la cantidad de expositores que tenemos, no más allá de 2 minutos por pregunta, por favor, y vamos a ser muy estrictos para efectos de poder cumplir con los tiempos. Don José Miguel, ¿tiene usted la palabra? Bueno, vamos a hacer 2 preguntas por expositor. Vamos a partir en el mismo orden en que fueron las exposiciones, y la primera es para Rodrigo Silva, que Vanessa Valpreda le pregunta: ¿cómo se logra en específico la inclusión financiera? ¿Qué falta? Gracias, José Miguel. Pareciera una pregunta, pero ya no puede ser más adecuada para mí. Primero, rápidamente decir qué es la inclusión financiera. La inclusión financiera, evidentemente, que tiene que ver con el buen acceso a medios de pago, a productos de ahorro, a productos de crédito y a seguros que permitan proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ese concepto, evidentemente, que la accesibilidad, que el acceso, que la masividad es muy importante. ¿Y qué falta, en opinión nuestra? Bueno, 3 temas bien importantes. Hemos hablado harto acá de competencia, actores diferentes, regulaciones adaptadas a esos actores diferentes, leyes, por ejemplo, muy importantes, como por ejemplo que salga un proyecto de deuda consolidada donde incorpore la deuda de todos los actores del sistema financiero, como las cajas, como las cooperativas, como los bancos, por nombrar algunos. No está eso todavía. Y por cierto, algo muy importante que a nosotros nos fascina en Copeuch, que estamos trabajando arduamente y que tiene que ver con la educación financiera, que es fundamental si queremos hablar de inclusión, enseñar, porque hay harta simetría de la información y, por cierto, hay que jugar un rol de educación para que haya un buen acceso, un acceso informado, un acceso justo, equitativo, y esos son los 3 pilares que yo creo que hacen falta: más competencia, más actores diferentes y más educación financiera. Perfecto.
Luego, Mario Espinosa pregunta, ¿cómo se logra una mayor seguridad para los datos de los consumidores y de las propias transacciones? Que también es un tema que el senador ha estado muy encima. Yo pensé que esa pregunta le iba a hacer el senador, pero bueno, vamos a contestar. Bueno, claramente, estimado público, yo creo que la ley de protección de datos que tanto ha impulsado el senador Arboe es fundamental y clave para que esto se produzca. No nos olvidemos que detrás de una ley de protección de datos al consumidor hay algo muy importante, muy trascendental, que tiene que ver con el empoderamiento finalmente de los consumidores. Los consumidores deben ser los dueños de sus datos. Y para que ello ocurra, evidentemente tiene que haber una regulación que así lo haga. Y ese empoderamiento de los consumidores, donde ellos van a permitir que usen sus datos para ciertos fines, va a permitir, obviamente, que haya una protección adecuada a los datos de todos nosotros, las chilenas y los chilenos. Y la última parte de la pregunta, que tenía que ver un poco con la seguridad de la transacción, bueno, ahí hay un montón de temas que tienen que ver con los desarrollos que hacen todos los actores del mercado. Por ejemplo, en el caso de los emisores, que en el caso nuestro, el chip es un elemento de seguridad fundamental. Todos los elementos de autenticación posible, como la biometría, por ejemplo, como las claves dinámicas, son elementos que van dando seguridad a las transacciones electrónicas y hemos dicho, yo creo que todos, que esto es muy importante para avanzar en este medio de pago mucho más inclusivo que necesitamos como país. Perfecto. Vamos a pasar ahora a las preguntas que están dirigidas hacia FinTech. Ángel Sierra. La primera la hace Cristian León. Pregunta, ¿es necesario el uso de POS para hacer la transacción digital? No necesariamente. Curiosamente, en las láminas que les mostraba habían códigos QR y en países como China o nuestro vecino Argentina, hay empresas que ya han creado sistemas cerrados, los cuales también son muy beneficiosos en una medida que crean un ecosistema financiero y bueno, se pueden generar múltiples dinámicas con los usuarios. Así que no necesariamente, hoy mayoritariamente tenemos el POS, pero a futuro con múltiples fintechs veremos cómo el código QR avanza y allí el gran punto y desafío que tenemos como país es que ese código QR sea homologable, es decir, interoperable, que no se vayan a crear silos de aplicaciones, sino que si tenemos una aplicación podamos pagar en los diferentes comercios. Más o menos en el mismo sentido, Oscar Gamboa pregunta, ¿cómo se puede suplir las conexiones a Internet que son débiles y que permiten generar aplicaciones para las pymes? Bueno, yo creo que en ese sentido el gobierno ha hecho un anuncio muy potente con el tema de la 5G. Viene un repotenciamiento del acceso a Internet, de la velocidad de datos, y aún así yo creo que sería injusto darle ese calificativo de debilidad del sistema. Chile hoy está entre los pioneros de cantidad de usuarios conectados a la web, estabilidad y velocidad. Así que yo creo que vamos por buen camino y con la implementación de 5G vamos a dar un salto importante. Perfecto, ahora vamos hacia las preguntas de Transbank. La primera la hace Alex Schletter. ¿Se pueden eliminar los costos para las microtransacciones? Porque de lo contrario se privilegiaría el efectivo. Bueno, gracias Alex por la pregunta. Bueno, las transacciones tienen los costos que se le aplica a cualquier transacción, lo que buscan es justamente financiar a todos los actores para que puedan invertir en este proceso, ¿no? Como puedan invertir y de forma de poder generar nuevas tecnologías, como lo comentaba Ángel, generar tecnologías quizás mucho más baratas. Lo que nosotros estamos buscando, todos los actores, es buscar esa oportunidad de desarrollar tecnologías más baratas. Sin duda que hoy día el costo es un problema para poder expandir los pagos con tarjeta. Y yo creo que estas ideas, estas nuevas posibilidades de ya no depender de un POS, de depender de otras formas, sin duda nos acercan a abaratar muchísimo más los costos. Pero de otro lado también
hay entonces este incentivo para que empresas como las que están agrupadas dentro de FICTE Chile o cualquiera otra, los propios emisores puedan desarrollar su tecnología y buscar efectivamente desarrollar sus productos. Y en ese sentido, aquí yo creo que el objetivo más que eliminar es realmente acercarnos a un costo que sea el óptimo para poder expandir estos servicios. Y eso pasa obviamente por innovación, pasa por no tener un negocio tan tradicional como el que hemos tenido hasta ahora, y en eso los actores están todos impulsando muy fuertemente esa transformación. El otro aspecto que suscita preocupación es que con Rafael Rodríguez pregunta que con la mayor entrada de nuevos agentes, ¿estaremos preparados para resolver las nuevas disputas que surjan? Sí, yo creo que justamente en la entrada de nuevos agentes y en este sentido, superar un discurso antiguo, me parece que lo que pasa es que a mí no me escuchan, que lo que pasa es que yo no tengo espacio. Estamos justamente aquí en una cosa completamente nueva, una cosa que el senador ha generado como instancia para poder discutir, en donde estamos abriendo los caminos para poder construir un ambiente donde podamos realmente entre todos construir un mercado que sea bueno para el país. Al final eso es lo que nos interesa. Todos les interesa que los comercios se beneficien, que los consumidores se beneficien, y desde mi punto de vista al contrario, en la medida en que estamos discutiendo estos temas, nuevos entrantes entran cada vez, nuevos actores entran, y todos estamos haciendo un esfuerzo justamente para caminar en ese sentido. Tenemos un problema puntual ahora en relación a las tasas de intercambio, estamos discutiendo, pero sin duda, y lo veía un poco en los comentarios de la gente en el chat, nuestra discusión es una discusión de futuro y cómo vamos a hacer efectivamente que este mercado se transforme y cómo seguimos hacia adelante consiguiendo que más consumidores tengan acceso a digitalización de pagos, lo que significa una economía enorme también para el propio país. Ahora vamos a pasar a las preguntas que están dirigidas a Multicaja. La primera, se pregunta que muchos sectores tienen una ruralidad superior al 40%, dentro de las cuales también está Ñuble, que es la región del senador. En ese sentido, ¿cómo se logra sobrepasar la brecha digital? Porque mucha gente quedaría fuera del dinero digital. Bueno, muy fácil. Hacer lo que han hecho casi todos los países, que haya competencia y que no haya barreras de entrada. El ejemplo más increíble en el mundo es lo que ha pasado en China. Cómo a través de Alipay, WeChat y los códigos QR, todo el mundo puede pagar y dado que casi todo el mundo tiene celular, smartphone. En Chile yo les puedo contar que tal como dice Patricio Santelice, el sistema, ya hay consenso en ir a 4 partes y que haya competencia. Y Multicaja está creciendo bastante en los comercios de barrio, en las comunas alejadas, porque ahí está Multicaja y esa parte está funcionando muy bien. Entonces hay que, en el fondo la solución no es muy distinta al resto del mundo. Competencia y que no hayan barreras de entrada, y por supuesto que los reguladores eviten que se interrumpa la cadena de pago y que haya escándalos, pero para eso también están las marcas con sus reglas, Visa, Mastercard, American Express, UnionPay. Entonces, no es muy difícil, hay que hacer lo que hace el resto del mundo y terminar de proteger parte del mercado. Y la otra pregunta se refiere a qué impide que nuevos adquirentes tengan acuerdos de tasas directamente con las marcas, que es un poco lo que ocurrió con el fallo del 2018 que usted también mencionó. ¿Puede explicar la pregunta? No sé. ¿Qué nuevos adquirentes? Claro, tengan acuerdos de tasas directamente con las marcas. Bueno, en el sistema aprobado por el Banco Central, en su cambio normativo, le da la responsabilidad a las marcas de tener contrato con los adquirentes y con los emisores. Y cuando se fijan, esas condiciones son para todos por igual, y por lo tanto las tasas de intercambio que se fijan, que es lo que tiene que entregar el adquirente al emisor, son las mismas para todos.
Entonces ese no es el problema. El problema es que a mi juicio algunas tasas de intercambio se fijaron muy altas y que Transbank está dando subsidio. Y las dos cosas están conectadas, porque obviamente que si se bajan algunas tasas de intercambio, Transbank va a ser el más feliz porque no va a tener que dar subsidio, y el que va a estar feliz también es Multicaja y los otros entrantes porque van a poder entrar en igualdad de condiciones en el mercado. Ese es el problema práctico que tenemos ahora, y ese es el que hay que resolver ahora y no en 3 años más. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta final para los profesores y luego el senador dirá unas palabras de cierre. Para Gastón y Catalina, Martín Rioja pregunta, ¿cómo se le quita poder a las marcas en la línea de eliminar las barreras de entrada y lograr mayor competencia? Parte Gastón en el orden de la exposición. Catalina, ¿no? Vamos primero. Bueno, ok. ¿Cómo se quita poder a las marcas? A ver, lo primero es transparentando información. El ejemplo que ponía del incentivo perverso a preferir aquella marca que es más cara, creo que es bastante gráfico. Es decir, porque ocurre que el cliente no se da ni cuenta de lo que está pagando. Reitero, es el que paga la fiesta con un mayor precio, marginal y todo lo que ustedes quieran, pero desde el punto de vista de la política pública estamos subsidiando todos los clientes las marcas más caras, aquellas más caras. No alcancé a hablar del otro aspecto que quería hablar, de la estructura oligopólica de la industria, no quiero agotando por el tiempo, pero se refiere a esto la tesis de la destrucción creativa de Joseph Schumpeter, y el punto es que cuando el mercado está en auge, muy brevemente, crecen o se consolidan empresas que son ineficientes, porque la gente está dispuesta a pagar más por lo ineficiente. Los periodos de crisis, y Schumpeter arma esta tesis a raíz de la crisis de la depresión del año 29-30 en Estados Unidos, es donde se desnudan todas estas ineficiencias y es posible, ¿no es cierto?, a los nuevos entrantes competir derechamente. Y ese es el otro elemento. Entonces, respondiendo derechamente a la pregunta, ¿cómo rompemos este oligopolio? Uno, transparentando información. Segundo, permitiendo una entrada eficaz de otros incumbentes. Por ejemplo, a través, y esto lo mencionaba muy claramente Javier, de las barreras de entrada, ¿no es cierto? Un tema es el hardware y software que está implementado al efecto. Ahora, el POS es un problema. A ver, en el sistema eléctrico, uso un ejemplo un poco pueril, pero se ha estimado por la autoridad que el sistema o el componente de transmisión, hay una ineficiencia si tuviéramos muchos sistemas de transmisión simultáneamente. Hay un costo social muy alto, por lo tanto, va a haber uno solo. Entonces, lo que me ocurre, una solución sería que el sistema de acceso del cliente al sistema pudiera ser de una manera, por llamarlo, más pública, es decir, no solo un post por el cual tiene que pagarse un derecho que es muy caro, no sé, entonces, ¿qué tal si reguláramos eso? Permitir la entrada de otros dispositivos, en los smartphones, otras cosas que no se me ocurren, mi ingeniero en tecnología, pero entonces hardware y software es una barrera de entrada. Eso se me ocurre. Catalina. Pon el micrófono, Catalina. Ahora sí. Regulando. La verdad es que si es que quieres incentivar un mercado, tienes que crear un mercado que permita la entrada nuevos entrantes. Y ese nuevo mercado hoy día hay barreras de entrada las cuales se tienen que quitar. Nuestro mercado funcionaba de otra forma, teníamos otro modelo. Hoy día el modelo está cambiando y eso significa también repensar cómo vamos a permitir que nuevos entrantes lleguen a nuestro país, generar incentivos y dar certeza de quién va a regular, de cómo se va a regular, cuáles son los fines de la regulación. Todas esas cosas permiten que nuevos inversionistas quieran llegar acá porque van a saber cuáles son las reglas del juego. Si no saben cuáles son las reglas del juego, da lo mismo todo lo que nosotros hagamos, porque pueden no tener interés en el mercado, porque puede ser un mercado que al final establezca más restricciones. Perfecto. Adelante, senador. Bien, bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, quiero reiterar los agradecimientos.
agradecer en primer lugar a los más de 240 participantes que tuvimos en un momento determinado y a los más de 200 que se han mantenido ahí escuchando a todos ustedes las interesantísimas intervenciones. Quiero agradecerles a ustedes también, agradecerles por la generosidad. Compartir conocimientos, compartir visiones es un acto de generosidad y de verdad muchas gracias. Esta instancia que estamos armando y que me ha correspondido liderar con todo mi equipo busca poner en valor lo que es el conocimiento que está en diferentes lados. Debemos terminar con esta barrera que se ha ido generando y se ha ido acrecentando con el tiempo, que es la desconfianza entre el mundo público, el mundo privado, el mundo académico, el mundo productivo, el mundo social. Creo que es muy importante las diferentes visiones al momento de regular. Y cuando uno es regulador, lo mínimo que puede hacer o lo que debe hacer para hacer una buena regulación es tener la visión de quiénes van a ser los potenciales regulados. Así que desde ya, muchísimas gracias. Siempre planteo que la política sin técnica es populismo, pero la técnica sin política puede generar grandes desastres sociales, porque no siempre conversa la técnica con las realidades sociales. Quiero plantear una breve reflexión final, porque es evidente que la pandemia adelantó la digitalización de nuestra sociedad, y la adelantó a golpes. El problema es que la adelantó para un sector de la sociedad, que es la que tiene capacidad de conectarse. Pero todavía tenemos una gran parte de nuestra sociedad y del comercio que no se puede conectar. Santiago no es Chile. Muchas veces se regula pensando en Santiago, y lo que es peor, en Vitacura, Las Condes y Providencia. Y cuando yo recorro comunas pequeñas, desde Ningüe, Ranquil, San Carlos, o bien también la región metropolitana, que no tienen conexiones, yo digo, a ver, cuidado, porque de pronto estamos creando una regulación, una legislación que no se hace cargo de la inclusión digital de la ciudadanía. Lo digo porque a propósito de la mención a la reciente llamada licitación de 5G, yo celebro, como el que más celebro que se llame licitación 5G, pero me preocupa evidentemente que va a tener 5G en Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago probablemente, pero va a aumentar aún más la brecha digital si no somos capaces de garantizar al menos 4G en el resto del país, que es fundamental. Y por eso que he promovido un gran acuerdo público-privado para digitalizar Chile en los próximos años, como un elemento de desarrollo en materia de educación, pero también en materia de conectividad productiva. No cabe ninguna duda que si no vamos a tener un modelo de desarrollo en esta materia, debe ser sustentable desde el punto de vista de la mantención, pero también de su extensión. Si no llega a toda la mayoría de la sociedad, lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de ser un país más digitalizado. Y la verdad, bueno, los que nos hemos dedicado a la política pública sabemos que el desarrollo de Chile no va a pasar por seguir siendo los primeros exportadores de materias primas, sino probablemente por la capacidad que tengamos de innovar, de digitalizarnos, de reducir los costos de transacción, de aumentar la competitividad y, por cierto, obviamente, de generar el desarrollo nuevos de los servicios globales o informáticos. El desarrollo de los medios de pago digital en Chile son muy importantes para el país porque van a reducir costos de transacción del comercio en Chile porque deben aumentar la competitividad. Y para eso se requiere una palabra que se planteaba acá: competencia y más competencia. Que florezcan mil flores, se dijo a propósito de otra situación, y creo que aquí es fundamental tener la posibilidad de que ingresen más actores, pero que también ese ingreso de actores se haga con incentivos para que se reduzcan los costos, a medida que haya más competencia, obviamente, para potenciar el aumento de la competitividad sobre la base de bajar los costos de transacción. Es clave entender que el proyecto que he presentado junto a otros senadores es un proyecto en la versión desde, es decir, lo que busca más bien es motivar la discusión de una vez por todas y ponerla en el Parlamento y decir no podemos seguir con comisiones, con reunionitis y no pasar a la acción. Creo que Chile está perdiendo una oportunidad enorme de tener un desarrollo de la industria de servicios globales. Los guarismos son plenamente discutibles y abiertos. Yo soy de aquellos que no me enamoro de las ideas que propongo. Creo que seminarios como estos ya me han hecho variar, a lo menos ponerle 2 artículos más al proyecto por vía de indicación. Y los guarismos se tendrán que discutir porque tenemos que generar un mecanismo de incentivo al desarrollo de la competencia. Igualmente, lo que planteaba la profesora, la entidad regulatoria. Hay que decidir quién va a decidir.
¿Quién va a regular? Al final del día, ¿de qué se trata? Un proyecto de ley, la virtud que tiene, a mi juicio, es que busca plasmar una visión de la sociedad con cierta vocación de estabilidad. Y lo que quiero en este proyecto de ley es plasmar una visión, que es que Chile tiene que crear un marco regulatorio que dé certezas y que incentive el desarrollo de nuevos servicios en nuestro país para mejorar la calidad de vida y de transacciones en nuestro país. Así que les reitero los agradecimientos y probablemente todos ustedes los vamos a invitar a la comisión cuando discutamos el proyecto, cuando empiece la discusión del proyecto de ley, que espero que sea pronto, para no seguir llegando atrasados en esta materia. Así que muchas gracias a todos y a todas. Felicitar nuevamente a mi equipo que hizo posible este importante encuentro. Y como digo, vamos a tener la posibilidad de tener probablemente una versión 2.0 de esta discusión durante las próximas semanas. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un muy buen fin de semana. Y a cuidarse. The recording has stopped.